Lo llamamos a Rubén Granados, asesor económico de nuestra ciudad, para hablar un poco del tema, ¿no? Y cómo hacerle frente a esta situación económica tan complicada que estamos viviendo los argentinos últimamente. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniela, un gusto como siempre. Bueno, gracias por estar acá. Otra vez malas noticias, pero bueno, más o menos era lo que esperábamos, de lo que hablaban las consultoras, decían que iba a estar un poco por arriba del 6%, un punto redondo por arriba del 6%. Sí, exacto, veníamos de la inflación más alta de los últimos 20 años, que fue la de julio, 7,4%. Bueno, ahora marcó 7% en agosto y la inflación tiene eso, ¿no? Que a veces tiene una dinámica de arrastre que se hace difícil conseguir que baje de golpe. Lo proyectado, ahora se está por presentar el presupuesto nuevo, se está trabajando en presentar el presupuesto 2023, lo va a presentar Massa ahora dentro de muy poquito en el Congreso. Está estipulando que se va a terminar el año con 95% de inflación, este 2022. En realidad ya llevamos acumulado cerca del 74% y si lo analizamos en los últimos 12 meses, ¿no? Sí. En lo que va del año llevamos 56 más o menos, pero si medimos hacia adelante, las proyecciones privadas dan pasando el 100% y el gobierno está estimando el 95% y dice que va a poder bajarlo a 60% para el año 2023. Eso dice el presupuesto, ¿no? O sea que, pero ya nomás para poder cumplir la meta del 95 de este año que están proyectando, no debería pasar ninguno de los meses el 6%. Entonces, bueno, estamos complicados y a veces también, siempre lo digo, ¿no? Hablar de inflación y hablar de porcentajes y fríos números es muy difícil porque en algunos casos la inflación es mucho más alta, porque lo que mide el INDEC es solo una canasta de productos y también cada índice son un montón de personas que entran bajo el nivel de pobreza, que no pueden tener ni siquiera las cuestiones básicas y bueno, medirlo y compararlo y verlo desde el lado solamente de los números es, la verdad es una mirada bastante simplista. Claro, ¿no? simplista, números fríos, como decís, pero lo palpamos día a día en el bolsillo. Sí, ¿no? o sea, a ver, hablar de una De eso inflación no del escapa, 100% es casi decir que tu dinero, tu esfuerzo, tu trabajo en el año perdió la mitad, ¿no? O sea, es más o menos eso, ¿no? Porque es el doble de precios, pero la mitad con lo que vos comprás. Entonces, ahí es donde más se siente y ese termómetro sí que está bien claro en el bolsillo de cada uno de nosotros. Bien, Rubén, ¿puede ser que haya influido a principios de agosto asumió Massa como superministro de Economía, bueno, renunció a Guzmán, todo lo que ya sabemos, el dólar blue se disparó a más de 300, después se disparó el dólar como siempre, la gran excusa, sube el dólar, sube los precios, después el dólar empezó a bajar, pero como pasa siempre los precios no bajaron. Sí, por supuesto, o sea, tuvimos una semana media fatídica donde, bueno, pasaron de hecho 3 ministros en una semana, desde Guzmán que se fue, Batakis y Massa. Y eso hizo que el dólar incluso sobreactuara su precio hasta 350 pesos, hoy está en torno a los 2,78 más o menos, o sea que quiere decir que había mucho de sobreactuación y también de incertidumbre, ¿no? Yo diría que eso también hace que la dinámica de precios, que ya estaba alta, o sea, no es porque por eso marcó este índice, bueno, no ayude en nada para poder bajarla. ¿Por qué? Porque normalmente la persona lo que hace es cubrirse y tocar su precio, que a veces es el stock de mercadería o para muchos su ahorro, ¿no? O su capital. Entonces, como no sabe a cuánto va a reponer, a veces tiene, algunos dicen un poco de especulación, yo diría que también que tiene un poco de sentido común, ¿no? Y que las reglas de la economía no son tan simples como para que, o sea, la economía es expectativa y yo para que esas expectativas se inviertan, yo tengo que generarlas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Con el campo se venía cerrando el mercado, ahora que se ofreció un dólar de 200, entraron dólares. Entonces, cuando las expectativas están, la economía funciona. Ahora, cuando yo no puedo lograr esas expectativas, lo único que hago es cubrirme. Yo el otro día leía una noticia, generalmente las fuertes subas se dan en la canasta básica, Sí. alimentos y bebidas, ¿no? Y el otro día leía, un especialista hablaba de este tema y decía que la gente había comenzado a bajar el consumo de alimentos, por ejemplo, que se había mantenido las bebidas, pero que el consumo de alimentos había bajado. O sea, Sí. ya
por dónde más nos ajustamos, ¿no? Claro, que es el último punto donde uno puede cerrarse, ¿no? Y sí, en este mes incluso, bueno, hubo otros índices que estuvieron por encima, como por ejemplo indumentaria y algunos la ropa está del costo de carísima. vida, que estuvieron cerca del 10%, pero alimentos sí, también estuvo en torno al índice, cerca del 7%. Pero bueno, sí, en definitiva, yo creo que no queda mucho por donde ajustarse y lo único que está buscando la gente es ver cómo pierde menos, ¿no? O sea, tema plazos fijos, ahora de nuevo una suba de tasas y todo eso, son todos paliativos para ver cómo pierdo menos, mientras, se espera que alguien se digne a tener un plan un poco más concreto y que estas expectativas, en vez de ser hacia arriba, se puedan tomar con un sentido de declive en cuanto a los números de inflación, de precio de dólar, que es lo que muestra el presupuesto, ¿no? Casi todos los presupuestos últimos, hay que decirlo, los últimos años fueron cierto dibujo, ¿no? Porque decimos una cosa, o sea, presupuesto es suponer, son supuestos económicos. Normalmente los suponemos bastante mal, porque nunca terminamos de que lo que decimos en el presupuesto después se vea en la realidad. En este caso, para el año que viene, lo que te decía, bajar la inflación de casi 100 a 60, la verdad que es difícil. Las consultoras privadas están diagnosticando 84% para el año que viene. Y poder tener un déficit de 2,5 que dice que se va a cumplir este año, que tampoco se sabe si se va a cumplir, a 1,9 también, un dólar de 166 a 2,69, parece siempre quedarse corto, ¿no? Ojalá no sea así, porque realmente se necesita una reacción de la economía urgente. Claro, y ni hablar de que alcancen los sueldos, porque por más paritarias que haya, nunca vamos a llegar a un aumento salarial del 80%. Claro, vos fijate que hay un caso de esto que vos decís, el último aumento que se dio a los jubilados es del 15%. Y tuvimos 7,4 y 7% de inflación en 2 meses, o sea que se licuó ya el aumento que le diste y que no sé cuándo se lo vas a volver a dar. Entonces, siempre vamos como corriendo atrás, ¿no? Y nunca alcanzamos. Gracias, Rubén, como siempre. No, gracias a vos. Adiós. Hasta luego.